Hola chicas, muchísimas gracias. Quiero empezar dando las gracias a las chicas de Ímpetu por haberme invitado. Me siento muy honrada de poder compartir este storytelling con ustedes. Eh, Cuando me dieron el tema, cómo maximizar los recursos disponibles y hacer cosas extraordinarias con recursos ordinarios, definitivamente pensé, este es mi tema. Pero a la vez fue un reto porque pensé, ¿cómo voy a llegar yo solo a contar una historia de la cual pues no tengo testigos? Me gustaría contar cuál es la versión de los testigos, cómo la gente percibe, qué es lo que yo he hecho con los recursos que se han puesto en mis manos, cómo se percibe eso desde afuera, cómo perciben otras mujeres la huella que mi vida ha marcado en este mundo. Y para eso me gustaría que los que no me conocen, y también me siento muy contenta si la gente no me conoce, que supieran quién soy. Como les dije, mi nombre es Laura, soy tica y soy diseñadora textil, diseñadora de moda y textil. Soy profesora universitaria aquí en el Reino Unido. He trabajado para las casas más grandes de lujo en la moda en el Reino Unido, Nueva York y París. Em, Tengo 35 años, lo cual es un gran logro que yo haya llegado a la cima de mi carrera en este tiempo tan corto. Eh, esa soy yo en un resumen. Estoy sacando mi segundo posgrado. Tengo un posgrado en arte textil y moda y estoy sacando un posgrado en psicoanálisis. Y todo empezó en Costa Rica cuando obtuve una beca para irme a Nueva York y $400 en el bolsillo. Pero yo creo que todo empezó mucho antes de eso. Yo creo que todo empezó cuando yo era una niña, pero sin embargo esas son las cosas que la gente no percibe. La, la gente percibe las cosas del presente, pero no saben cómo empieza la trayectoria de una persona. Y yo quiero contarles cómo las diferentes etapas de la trayectoria y lo que la gente percibe hoy en día y hacer como un rewind para que puedan entender cómo llegamos a donde estamos y cómo otras mujeres pueden no solo verlo, sino que esa trayectoria no sea un camino, pero que sea una escalera para que otras mujeres puedan subir por ella. Cuando me enteré de exactamente cómo les iba a contar esta historia, llegué a mi trabajo y me encontré de nuevo yo para poder pintar mis telas. Siempre pinto las telas a mano y después esas telas se digitalizan, se meten en la computadora y eventualmente el arte que está hecho a mano termina siendo una tela. Y la gente que conoce mis telas, la gente en la industria que conoce mis telas, también es interesante porque solamente la gente en la industria me conoce porque las telas van a nombre del diseñador con el gran nombre, a nombre de la casa de diseño, a nombre ya sea de Celino, de McQueen o de las casas en las que yo he trabajado. Pero la gente en la industria conoce mi trazo. Y mi asistente llegó un día y me dijo, vio mis instrumentos de trabajo, traje pinceles, traje marcadores, y ella vio mis instrumentos y ella trajo los de ella, y me dijo, la vi como acongojada, y me dijo, Laura, puede usar los míos, mis marcadores son de buena calidad. Y dijo eso porque yo sé que mis marcadores no son de buena calidad. Mis marcadores son el equivalente del marcador que ustedes comprarían en un pequeño mundo o en un amigo invisible, si es que todavía existen allá. Y yo le dije, muchas gracias. Y usé los marcadores de ella y en eso me di cuenta que me gustaba más pintar con los míos. Cogí mi marcador y empecé a trabajar con mi marcador. Y en eso ella vio mis telas y me volvió a ver a mí y me dijo, ¿cómo es posible que usted, con esos marcadores tan malos que tiene, porque son de lo peor, me dijo,
logre hacer las telas que está haciendo. Y bueno, me la puse para poder explicarles. Esta fue uno de los artes que empecé con esos marcadores. Y me dijo, inclusive sus acuarelas son malas, son chinas. Me dice, y sus acuarelas son muy particulares. Y eso me trajo a la mente una frase que es, posiblemente ustedes también la han oído. Hacer de tripas chorizo. En mi trabajo yo estoy acostumbrada a hacer de tripas chorizo. Al punto que las tripas chorizo en mi arte textil han llegado a ser hoy en día mi idiosincrasia. Y esa palabrilla de domingo significa que esa idiosincrasia es mi huella, mi manera de ser y lo que ha marcado mi trabajo. Y es ese de hacer de tripas chorizo que se me viene a la mente, que es una cosa idiosincrática de nuestra cultura como ticos y como ticas, pero especialmente como ticas que tenemos que hacer tantos sacrificios y aprender a hacer lo que podamos con lo mínimo de los recursos para poder salir adelante. Es una cosa que se traduce en ingenio, en creatividad, pero no solo eso, es que el ingenio y la creatividad ya no son una herramienta para superar el trauma, sino para dejar una huella. Pienso en cómo mi mamá y mi abuela tuvieron que hacer de tripas chorizo para poder salir de las dificultades en las que ellas crecieron. Y cómo para mí esto ya no fue necesariamente para salir de la dificultad, porque yo tuve muchísimos privilegios, un privilegio de la educación, un privilegio de una vivienda digna, pero el privilegio más grande que tuve fue el que ellas me enseñaran a que yo podía salir por sí sola y que ese hacer de tripas chorizo no era solo un botón de emergencia, pero que era un ingenio de nuestra idiosincrasia como mujeres costarricenses que se ha internalizado y se convierte en creatividad, se convierte en soluciones prácticas, se convierte en la huella que yo vengo a dejar a este mundo donde no hay respeto por los recursos, donde se despilfarra, donde lo que más importa es la marca del marcador y no el mensaje que se plasma en el papel o en la tela. Entonces, es diferente. Ya ese mensaje cambia. Y aquí es donde yo les voy a hablar de cómo inicia. Porque mi inicio, sí, en mi carrera fue una beca y $400 en el bolsillo. Pero inició muchísimo antes de eso. Inició cuando yo era una niña de 5 años. Y mi mamá y mi abuela me formaron y me enseñaron que mi ingenio y mi creatividad me iban a llevar a hacer cosas extraordinarias con un papel, un lápiz o un pincel y sobre todo aprendiendo a conectarme con la voz de otras mujeres. Cuando les cuento ahora la historia de cómo empezó o lo que yo recuerdo, porque los niños recuerdan como hasta los 5 años. Cuando yo tenía 5 años, por lo general a mí me daban una Barbie. Cuando las clases terminaban, me daban una Barbie y de nuevo, no porque en mi casa, o yo no sé, no porque en mi casa no se pudiera comprar más de una, pero me acuerdo que era una Barbie y había que finalizar con buenas notas y había que tener un buen reporte. Y me acuerdo que había una Navidad y todavía me acuerdo la Barbie y se las voy a enseñar. Era una Barbie que tenía un gato y yo amaba los gatos. Era una Barbie con la que yo me podía identificar porque era de pelo café y casi todas las Barbies eran rubias en su tiempo. Y yo realmente quería esta Barbie y ya me habían comprado la que me habían comprado. Estaba apartada y me acuerdo, estaba apartada en la Universal. Y mi mamá, yo le dije, ma, tal vez me puedes comprar una segunda Barbie. Y mi mamá y mi abuela dijeron, no se la vamos a comprar, pero usted se la va a comprar. Y me acuerdo
que me enseñaron. Mi mamá me dijo, ¿usted qué sabe hacer? Y yo dije, nada, tengo 5 años. Sabía dibujar, sabía pintar, sabía hacer manualidades de fieltro. Me compraron los materiales y me pusieron a hacer manualidades de fieltro. Y cada persona que llegaba a la casa, me acuerdo que amigas de mi mamá tenía una tienda, cada persona que se cruzaba, yo le vendía colillas navideñas, dibujos, le vendía manualidades de fieltro, hasta que llegué a tener cierta cantidad de dinero para comprarme la Barbie, obviamente, porque yo vendía las colillas a 25 colones porque no tenía noción del dinero. No sé si llegué a tener el dinero para comprarme la Barbie, pero mi abuela y mi mamá me pusieron el resto de la plata. Pero yo supe lo que yo podía hacer, cómo me podía ganar la vida. Y aprendí a respetar los recursos. Y el primer recurso que yo aprendí a respetar son mis capacidades. Yo tengo la capacidad de salir adelante. Y también a respetar los recursos, que los juguetes no caían del cielo. Es una y se acabó. Y si usted quiere más, aprenda a tener ambición. Fue un mensaje muy fuerte que fue internalizado, que posiblemente yo conscientemente no lo entendí, pero que me enseñó no solo que yo tenía privilegios, que ellas no tuvieron. Mi abuela nunca tuvo una muñeca. Mi mamá nunca habló de esto. Y fue una lección muy grande para mi vida que yo creo que forjó la mujer que soy hoy en día. Volvamos al tema del trauma. Tenemos que aceptar que muchas de nosotras tenemos el privilegio que hemos aprendido del trauma. Por ejemplo, yo de mi mamá o de mi abuela, yo no tuve que pasar por las cosas muy difíciles que ellas han pasado, por situaciones de pobreza, por situaciones de hambre, por no tener una vivienda digna, mientras muchas de nosotras tal vez estemos pasando por eso. Pero hay un concepto psicoanalítico que se llama el symptom, que es cuando hay como un síntoma redentor, que cuando no podemos escaparnos de esa realidad, de ese trauma que es tan potente al que no le podemos poner palabras, es casi como que nos reinventamos en algo distinto. Y a eso es a lo que yo me refería con estas idiosincrasias que dejan una huella en nosotros y entonces nosotras dejamos una huella diferente. Yo no puedo imaginarme lo que significó para mis antecesoras tener una vida de este tipo, pero ellas encontraron su síntoma, su reivindicación, su redención en enseñarme este manejo de los recursos y saber para ellas que ahora yo no veo esta trayectoria simplemente como una vía en la que se deja una huella, pero sino como una escalera por la que pueden subir otras mujeres. Para mí contar mi historia no es simplemente decirles, ay, miren, así lo hice y así llegué y entonces felicidades, si yo pude, usted también puede. No, si yo pude, estoy aquí en esta escalera que estamos armando para echarle el brazo y que usted también pueda. Así se usan los privilegios. El privilegio de que yo no haya tenido que pasar por ahí es que yo quiero que si usted está pasando por ahí, yo pueda echarle el brazo. Así funciona esto. Y ese es la redención de estas mujeres que han formado una cultura de cosas muy positivas y a las cuales tenemos que agradecerle. Porque ya, como decía yo, este tripas chorizo no es el botón de emergencia que me va a solucionar las cosas. Ha formado toda una idiosincrasia de respeto a los recursos, de creatividad, de ingenio. Y tenemos que agradecerles por todo lo que ellas han pasado. Y yo les agradezco si alguna está pasando por dificultad y aún así sigue luchando. Muchísimas gracias por escucharme.